un aplauso de bienvenida a Cristian Luco. Muchas gracias. Hoy día Cristian, que es diseñador autodidacta también y que, según me contaba, nació con un lápiz porque nació dibujando, nos va a presentar dos de sus trabajos. Salchicomic, una historia inspirada en vivencias propias con su perrito, muy entretenido, muy interesante. Y también nos va a presentar La Grieta, un cómic para un público un poquito mayor, con toques de suspenso, de terror. También me decías que era medio policial, sí. Así que va a estar muy entretenida esta conversación. Cualquier duda, pregunta se la pueden aprovechar de hacer al final. También va a estar firmando. Así que un aplauso para animar a Cristian y adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Yo justamente les vengo a contar sobre mis dos más recientes obras, Salchicomic y La Grieta. Y bueno, primero que todo, son dos historietas muy diferentes entre sí y a mucha gente a veces le causa curiosidad como esto de poder desarrollar una historieta de humor que tiene mucho de inocencia en el relato, como se van contando las vivencias, de compartir con una mascota, con nuestro perrito en particular. Y por otro lado La Grieta, el cual es diametralmente diferente. Esto es un thriller policíaco con hartos toques de horror, que también curiosamente no ha respondido exclusivamente a un público más adulto. De hecho, hemos tenido un público infantil muy interesado en esto. Para mí ha sido una sorpresa muy grande por lo demás. Bueno, quiero partir contándoles un poco sobre Salchicomic. Salchicomic, está Samuel ahí. Pero Salchicomic es una historieta de humor basada en Samuel, que es nuestro perro salchicha, de verdad, mío y de Coté, que está ahí atrás. Y son las vivencias que nosotros tenemos con él, las aventuras que nosotros pensamos que él tiene solo, o con nosotros mismos, siempre contados desde la inocencia que nosotros le atribuimos. Uno al final mantiene una relación con una mascota de una forma muy entrañable y muy estrecha. Es inevitable que se hagan unos vínculos muy especiales y de ahí nacen como todas las historias que hacemos. Y en particular porque yo a Coté le dejaba siempre muchos posits con dibujos de Samuel, con ocurrencias que teníamos, con las embarradas que se mandaban el día. Yo les agregaba unos textos o diálogos donde Samuel se excusaba de lo que pasaba. Y así surge un poco la idea que ella me incentivó que hiciéramos algo con esto, lo fuéramos compilando, desarrollando otras de estas vivencias y salió Salchicomic. Les quería mostrar el book trailer que hicimos de Salchicomic para que se hagan una idea. Bueno, justamente ya sea diversión, acción, pelos y caca, mucha caca, es como un poco lo que es vivir directamente con un perrito. De hecho, vivimos llenos de pelos, ya estamos súper operados de eso. Pero son justamente esos detalles que tienen que ver con el cotidiano, lo que enriquece Salchicomic. Como les decía, él es Samuel, nuestro perrito de verdad, que nos acompaña todos los días y que siempre nos va nutriendo de evidencia por las cosas que él hace. Yo sé que esto lo voy a hablar muy desde la chochez propia. Cualquiera que tenga un perrito vive esa misma chochez. Pero así es esto. Es una historia que parte de algo muy gutural, que es experimentar el humor, la alegría de las cosas que uno comparte con él. Y así fui desarrollando distintas cosas, así como en esta viñeta en la cual yo le pregunto a Coté, pucha, ¿qué estará haciendo Samuel cada vez que nos vamos de la casa y lo dejamos él solo? Y siempre me imagino que arma los tremendos carretes, baila solo en la casa.
Aquí pueden ver como un poco el paso del boceto inicial, luego los dibujos que están hechos con tiralíneas y posteriormente un pintado digital, que es algo bastante sencillo, pero que a través de un dibujo simple y colores muy alegres tratar de expresar eso. De misma forma acá representamos cosas también fantaseadas, pero es así como Samuel defiende, en este caso Coté, cuando alguien le puede gritar cosas en la calle y él se enoja, es un petizo chico y ladra de una manera tan grande que en el fondo él se imagina eso, que le crece una musculatura de Hulk enorme y va a comerse a todo el mundo con tal de defender a su mami, que nadie le diga ni le haga nada, que es algo que pasa mucho. O esta otra historia también que ocurre de un momento en que Coté deja solo a Samuel, esperando volver a casa para poder verlo, y se da cuenta con esta tremenda embarrada que dejó. Barro por todos lados, sillones corridos, cojines así despedazados, cosas que son de verdad ciertas, son cosas que ocurren. Yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado algo parecido. Una de las gracias de Salchicomic es que ha podido llegar a un público muy variado. Muchas veces me preguntan si es para niños, y sí es para niños, pero tiene un factor común que es más grande que eso, y tiene que ver que es para personas que tengan cierta afinidad con los animales, con las mascotas, que hayan compartido alguna vez en su vida con alguna mascota, y que entiendan justamente de esta chochez y de esta añoranza y de lo rico que es convivir con un animalito. Y en ese sentido, bueno, acá les comparto algunas de las tantas fotos que tenemos de lectores que lo han adquirido. Hombres, mujeres, niños, perritos, muchos lectores con sus perritos, y es muy variado. Dentro de Salchicomic pueden encontrar historias que son para todos, algunas incluso que son como historias como, entre comillas, un poco más para adultos, pero también están contados desde justamente esta inocencia que le damos a Samuel, como si se tratara de un niño, como un niño le puede tener ciertas inquietudes con otras cosas que todavía no son en su edad, pero son explicadas como desde ese punto. Bueno, eso ha sido Salchicomic. Esto es un trabajo que publicamos en noviembre del año pasado, está muy joven todavía, estamos haciendo una campaña a base de ferias, como en esta oportunidad donde nos podemos acercar con posibles lectores para mostrárselo, contarles de qué trata, contarles de Samuel, o sea, les mostraba las fotos justamente por lo mismo. Siempre me dicen, oh, ¿de verdad es su perrito? Sí, es nuestro perrito Samuel. A veces tenemos fotos en celular y se las mostramos. Y de eso se trata, es como una oda a la chochez por las mascotas propias. Y bueno, luego viene este otro extremo. La Grieta. La Grieta es un trabajo que publicamos previo a Salchicomic. Es un trabajo que lanzamos en mayo del 2018. Les quiero mostrar primero un tráiler, al igual que el otro, para darles como una idea de cómo luce y qué es lo que viene, y ya les voy a contar un poco de este proceso. Bueno, el otro extremo. La Grieta ya no es nada relacionado al humor, justamente un thriller policíaco con toques de horror.
y cuenta sobre un caso imposible donde los peores criminales de una ciudad ficticia llamada La Montaña están siendo asesinados durante un año, cosa que a muchas personas les podría parecer algo bueno, como si le hicieran un favor, pero en realidad dista mucho de eso. La misma policía sabe que no es así y de hecho están muy asustados con lo que está pasando, porque resulta que cada vez que la policía encuentra alguno de estos cadáveres, se dan cuenta de que en sus interiores hay restos humanos. Y lo que es peor, nunca han encontrado rastros de herramientas o algún procedimiento que explique de forma lógica cómo los pusieron ahí. Y esto además sigue pasando, por lo cual la policía está detenida, de brazos cruzados, mientras mira cómo todo esto avanza, así caso tras caso, hasta que comienza la historia y el detective Garrao por fin encuentra una pista, que es algo muy pequeño, pero ya lo suficiente para darle cierta solidez a este caso, primero una dirección hacia dónde ir por último y resolverlo todo. Claro que es este camino que recorre el que se va a complicar mucho y va a develar todo el horror de la historia. Lo importante de este cómic es que quién lo hizo, cómo y por qué, que son las preguntas que todos nos vamos a hacer ante un misterio, se van a resolver acá. Esa es la promesa del cómic, más allá de que les pueda proponer cosas nuevas, cosas diferentes pero nuevas. Pero el caso sí se resuelve acá. Si bien el Salchicómic viene de una forma muy como desde el interior, desde lo que es el goce de las cosas lindas de la vida, la grieta también tiene un origen bastante así como desde el interior de uno, que tiene que ver con los temores. En este caso tiene un planteamiento muy sencillo, que es de dónde puede originarse la maldad, porque muchas veces uno cuando ve las noticias y ve tantas cosas trágicas tiende a echarle la culpa a muchas cosas, y esta historia plantea un poco eso, de dónde viene, tendremos que ver con esto, aportaremos de alguna manera, y tiene una manera un poco analítica, pero no deja también de obedecer un sentido muy emotivo todo lo que está pasando. Es por eso que también durante la construcción de este proyecto, como tiene mucho que ver con las sensaciones, con los sentimientos de los personajes por lo que atraviesan, que el dibujo es un dibujo mucho más suelto, mucho más simple. En esta imagen pueden ver un boceto original, de hecho tiene los manuscritos y al costado una página terminada. Y es un tipo de dibujo que no está buscando un estándar gráfico como pueden encontrar en editoriales norteamericanas. No busca eso para nada, no es la idea. Sin embargo, busca plantear una propuesta gráfica acorde al tipo de narración, que tiene que ver esto con representar las sensaciones del protagonista y quienes están involucrados. Cómo pueden estar dentro de lo que es complicado, inmersos en un ambiente aparentemente sin salida, un poco sofocados quizás. Y en ese sentido, la gráfica está totalmente volcada al servicio de la narración, que creo que es algo que siempre debe ser así cuando se habla de historietas de cómic. Se pueden tratar distintos tipos de dibujos, pero siempre considero que deben estar al servicio del tipo de narración que se le quiere dar, porque se puede potenciar muchísimo. La grieta también, como el Salchicómic, se ha apoyado mucho en lo que es las campañas de feria, el interactuar con los lectores. Nosotros con Cote, que es mi señora, socia en Cuadernísimo también, que es un emprendimiento que iniciamos en el 2011, partimos haciendo encuadernaciones hechas a mano y justamente yendo a ferias, mostrándole a las personas qué es lo que hacíamos. Comenzamos después del 2018 con nuestras historietas y hicimos tomar el mismo modelo de poder mostrarle en persona los productos a cada uno, contarles de qué se trata. Y hemos tenido una respuesta muy buena y también muy amplia. Por ejemplo, hemos tenido lectores de distintas edades, incluso como esta niñita acá que tenía 5 años. A mí no me deja de causar curiosidad. Lo mismo que les he contado ahora, cuando vienen chicos con sus papás, quedan muy enganchados y les cuento, igual entre otros papás, te cuento así, ya, genial. Y la verdad es que muchas veces quedan muy enganchados. También me preguntan, ¿es para niños, lo pueden leer? Siempre, por supuesto, les advierto de qué se trata todo esto. Y muchas veces el criterio de lectura para un niño esto tiene que ver con otras películas o series, que hoy en día hay muchas series,
han visto junto a sus papás, como por ejemplo se han visto The Walking Dead, que por supuesto tiene escenas de horror, algunas gore muy marcadas, muy predominantes. A veces hay papás que ven esto con sus hijos, en un contexto en que se lo explican, como por así como una vista guiada, y que funciona bien. En ese sentido ahí La Grieta también ha funcionado bien. Y bueno, obviamente ya con un público más juvenil y adulto, prácticamente anda sola. Es decir, en todo caso, una historieta que ha requerido un poco más de trabajo, a diferencia de Salchicómic, que es algo que como que llega directamente como a la figura de lo que es tener un perrito. Acá hemos tenido también que trabajar un poquito más, darla a conocer a través de distintos medios. Nos han ayudado mucho justamente a sumar lectores como gente más conocida, como actores como Blanca Levin, por ejemplo, que hoy en día está muy presente con lo que es la serie de Pacto de Sangre, que justamente es un thriller policíaco que tiene bastante de horror cotidiano. Directores de cine como Javier Atrich, que es un director de cine de horror chileno, Pedro Cuadra, que bueno, él es músico de Dorso, pero también mucha gente lo conoció a través de Maldita Sea, que era un programa que era justamente películas de horror, o incluso youtubers como Tabata Pacer, que es una chica que también tiene una muy buena idea con el público. Son canales que hemos ido explorando para poder también hacer llegar La Grieta a otros lugares, así también como las reseñas. Es algo que también ayuda mucho en lo que es mover el trabajo, y hemos tenido reseñas desde lectores comunes y corrientes, como también de algunos medios, incluso otros escritores como el Francisco Ortega, que es un escritor que desde un buen tiempo está muy presente con muchos de sus trabajos, tira comentarios que yo considero piropos para lo que estoy haciendo. Como él dice, La Grieta responde a la pregunta de qué habita en nuestros subterráneos: horror gótico, primigenio, chileno, horror concreto y urbano. Y que lo comparto bastante. La Grieta tiene una componente de horror sobrenatural, pero más allá de eso tiene una componente de horror de lo cotidiano, que es muy, muy importante. Al igual que Salchicómic, que uno revive lo que es la alegría de un perrito porque son cosas que uno experimenta en la vida real. La otra parte del horror de La Grieta tiene que ver justamente con las dinámicas en que el detective Garrao se envuelve junto con su comisario y compañeros de la policía. Y son cosas que en algún momento todos nos puede pasar. Todos nos puede pasar que podemos tener un compañero de trabajo muy particular que nos puede complicar mucho los escenarios. En este caso se arranca demasiado en ese aspecto, pero es verosímil. Porque muchas veces el horror está inserto en nuestra realidad. A través de todas estas campañas que se han hecho, en el apoyo de los lectores, en diciembre del 2018 La Grieta tuvo un hito muy importante, fue nominada a los premios Forestal, un premio literario de la Queleo Forestal, donde hubo muchas categorías como libros de ficción, novelas, divulgación científica, por ejemplo, y había una categoría de narrativa gráfica, novela gráfica chilena en particular, donde estuvimos nominados junto, éramos 6 títulos, algunos de editoriales muy importantes como Planeta o Penguin Random House, que son las más importantes de Chile, así como también de autores ya muy consagrados. Y entre medio de todo estaba La Grieta, un título autopublicado, que de alguien, mi persona en particular, que no hacía algo de este tipo desde hace 10 años, por lo cual era una contienda, para mí yo lo veía como bastante difícil, pero fue justamente gracias al apoyo de los lectores, esto fue por voto popular, que La Grieta obtuvo el primer lugar y ganó este premio de mejor novela gráfica. En esa oportunidad recibí el premio junto a Jorge Baradit, que estaba también en otra categoría, y fue algo muy importante en realidad para lo que estamos haciendo, porque fue un gran espaldarazo tras haber desarrollado este proyecto solo. La Grieta tuvo una búsqueda para poder ser publicada a través de editoriales, cosa que no se dio por distintos motivos, por los proyectos que estaban en curso, por factibilidad técnica, presupuesto, etc. Y con Cote nos arriesgamos a hacer este proyecto, a autopublicarlo. Y todo este tipo de cosas, en particular este premio, fue dado por Queleo, pero también por el público, un gran espaldarazo de lo que hicimos.
de que estamos por un camino correcto. Aquí encuentro que se juntan bastante los dos trabajos. Ambas historias, si bien toman temáticas muy diferentes, muy opuestas, tienen orígenes que son muy como desde las entrañas. Todos tenemos temores, todos hemos vivido en algún momento algún temor. En ese caso, La Grieta responde a eso. Y Salchicómic, todos vivimos alegría muy de vez en cuando, y ojalá que sea la gran mayoría. En ese sentido son trabajos que nacen más allá como de la necesidad de trabajo, nacen de la inquietud de poder compartir y representar estas vivencias de uno. Uno lo puede presentar de diferentes formas, con ciertos aspectos creativos, pero en ambos casos el denominador común es que vienen desde las sensaciones más personales, desde distintos ámbitos, pero al fin y al cabo vienen de lo mismo, y hechos también con mucho cariño, por algo que a uno le gusta mucho, y también con el apoyo de mucha gente que cree en este proyecto, tanto en Salchicómic como en La Grieta. Coté, que está acá presente con nosotros, tuvo una participación muy importante, se encargó de lo que es la producción gráfica de estos trabajos, de las mismas gestiones de imprenta, en el caso del Salchicómic, de la encuadernación, que tiene una costura a mano preciosa. Y si bien soy el autor integral de esta obra, son trabajos que no están exentos de la participación de más individuos, que es algo súper importante en estos procesos creativos. Así como, por ejemplo, en La Grieta también contamos con Gilberto Villarroel, que es autor de novelas actualmente. Tiene 2 novelas que salieron relativamente poco, como una es Lord Cochrane versus Chulu, otra es Lord Cochrane y la Hermandad de las Catacumbas, que son historias que mezclan este personaje histórico, que es Cochrane, con un universo fantástico de Lovecraft. Leído muy bien. Él participó conmigo en lo que es toda la reedición de texto y estilo, escribió un prólogo muy bonito también. Y son elementos que le van sumando cierta consistencia. Entonces, son trabajos hechos como aparentemente muy desde lo íntimo, pero también siempre van involucrando más personajes. Siempre es bueno reconocer la participación de cada uno de los personajes. Y eso, chicos, actualmente estamos cumpliendo un año desde que lanzamos vamos a cumplir un año en realidad desde que lanzamos nuestra primera historieta como Cuadernísimo, y estamos también ya en el desarrollo de nuevos trabajos. Vienen nuevos trabajos en torno a La Grieta. Espero también sacar nuevos trabajos en torno a lo que es Salchicómic, mayormente impulsados por la misma respuesta del público, que los ha disfrutado en ambos casos. Y estamos también ya aprovechando este impulso para crecer, expandirnos y eventualmente ya comenzar a desarrollar otros títulos, buscando un poco para dónde podemos ir creciendo. Bueno, mayormente eso. Me gustaría aprovechar el tiempo. Por favor, cualquier pregunta, y sé que a veces las preguntas se explayan, y por eso también traté de como no expandirme demasiado, porque me encantaría poder conversar con ustedes y responderle cualquier duda que tengan, comentarios. Eso. Amigo. De Salchicómic, ¿por qué decidieron editarlo de esa forma? Porque está cosido. Sí, mira, a ver, primero que todo, quisimos mantener el mismo formato, la misma medida, que la misma medida de La Grieta, básicamente para tener cierta coherencia en lo que estamos haciendo en historieta. De hecho, es como una decisión ya tomada de que los siguientes títulos que vamos a hacer van a ser en esos formatos. Cuando sacamos La Grieta, esto fue hecho en una imprenta, y lo hicimos con una encuadernación que es con costura al hilo. No está pegada, entonces una encuadernación muy resistente. Y eso lo hicimos porque con Cuadernísimo, Coté, todo lo encuaderna a mano. En el caso de La Grieta era un poco más complejo, hicimos un tiraje de 1000 unidades, entonces iba a ser muy complicado coserlo todo. Pero con Salchicómic hicimos un tiraje más pequeño, y nos parecía una buena oportunidad, como era un tiraje más pequeño, era más manejable para ella, hacer una producción que está cosida a mano, donde se puede lucir. O sea, en el lomo se ve perfectamente, se aprecia que está la costura. Cuando llegas a la mitad de la historieta también se ve la costura. Esto es un sello de lo que es Cuadernísimo, de lo que estamos haciendo, que esto es un gran trabajo que Coté realiza, es un rescate de un oficio patrimonial, si lo quieren ver, lo que es la encuadernación a mano. Y nada, yo creo que es un valor que tenemos que potenciar de todas maneras.
En el caso de la grieta no lo pudimos hacer, más que nada porque hubiese sido una labor extremadamente ardua, ya fue una carrera enorme, pero con Salchicomic era la oportunidad perfecta para poder hacer una encuadernación con costura. Y bueno, además de lo bonito, que es algo que es muy resistente y duradero. Y es eso, esto es parte del sello de lo que es Cuadernísimo, entonces por eso tiene que ir la costura. ¿Se proyectan como editorial o más que nada para publicaciones? Mira, estamos inicialmente tratando de ver proyectos propios, porque no es algo que nos dedicamos al 100%. En Cuadernísimo en particular, desarrollamos lo que son las encuadernaciones propias que vendemos como producto. De hecho, después si quieren pueden pasar a nuestro stand para verlas. Son encuadernaciones de distintos tipos, tienen nuestras ilustraciones que hago yo en las tapas y están cosidas a mano. Porque también realiza talleres de encuadernación. Entonces hay hartas actividades que giran en torno a estos productos. Y comenzamos este año a sacarlo en nuestras historietas, como una alternativa ante la negativa de poder publicar con otras personas. Nos han preguntado a otros lados si podemos publicar con otros títulos. De momento no lo hemos hecho y probablemente no va a estar en los planes próximos, porque la labor de la edición involucra bastante trabajo. Por un lado lo que es el financiamiento de cada producción, la distribución, cómo se publicitan los trabajos y cómo se van movilizando. Todos estos trabajos no quedan solamente en lo que es la impresión, hay que hacer toda una proyección de cómo se puede movilizar para que los ejemplares se vayan vendiendo. Y creo que no es nuestro momento todavía, porque como tenemos hartas actividades que estamos desarrollando, la verdad nos podemos entrampar un poco y podemos dejar muy de lado otras actividades que también queremos seguir potenciando. Además de que tenemos algunos títulos y proyectos, tanto con Salchicomic y La Grita, que tenemos pendientes por sacar. Y también tenemos que concentrarnos y ser como responsables en eso, con nosotros mismos, para poder sacarlo y también no dejar una pega a medio hacer con otra persona si eventualmente nos pidiese publicar. No está descartado al 100%, pero lo que es como el futuro próximo, sí tenemos como agendado cosas propias que tenemos que desarrollar. Sí. Y que todos tenemos mejores puntos de vista que te puede dar para varios temas bien pensados, bien sin copiar, por ejemplo, de su nombre, ejemplo de Carlos, darle ese tema de aventura o ciencia ficción en algún momento a la historia de la ropa. Mira, yo creo que todo ese tipo de cosas son posibles. Con Cote hemos conversado al respecto sobre el futuro Salchicomic, si vamos a seguir haciendo estas historias cortas o si vamos a desarrollar ya una historia más compleja, por ejemplo. Y creemos que es totalmente viable. Yo creo que eso va a ir más que nada de la mano como de las discusiones y los procesos creativos. Creo que puede dar para hacer en el fondo lo que sea. Una de las ventajas de Salchicomic, si lo tratamos de humanizar como al extremo a Samuel, es prácticamente un niño que juega. En Salchicomic tiene aventuras de todo tipo, donde él se imagina de una forma diferente y se representa a sí mismo de forma diferente. Y eso perfectamente puede dar pie para que Samuel tenga aventuras de todo tipo, acá en la Tierra o en el espacio. Yo creo que es un camino muy fértil a desarrollar. Mientras mantengamos la esencia de él, de cómo él ve las cosas, yo creo que se puede hacer. Me gustaría. Yo creo que más que nada tiene que ver con cómo lo vamos planteando y las cosas que se nos vayan ocurriendo. Pero sí, es algo que podría ser muy bonito desarrollar y de hecho sería algo muy nutritivo como para el catálogo, como para también así darle un vuelco diferente a cómo se presenta Salchicomic. No necesariamente hacer un volumen con más historias cortitas, que eventualmente también podría ser, pero también sería muy interesante ya desarrollar un poco más a él como personaje. Son historias cortitas, pero de un perrito largo. Ese es el eslogan de Salchicomic. Son puras historias cortas, de una pura página. Como son anécdotas de Samuel,
nos parecía un formato muy adecuado representarlo en poquitas viñetas, hacer una sola página y así contar muchas historias, muchas anécdotas en pocos pasos. Y como Samuel es un perro salchicha y es muy largo, nos quedaba muy bien el eslogan: historias cortas de un perrito largo. Sí, cuéntame. ¿Sabes qué? Con el tema de la escritura no tanto. Sí de chico con el tema del dibujo. Sin embargo, igual... sí, sí, o sea, en esto he trabajado los guiones y las ilustraciones. Pero a través del dibujo igual uno se va planteando situaciones o historias. Lo que ocurre después, más adelante, más grande, es que a través de la escritura como que logré aterrizar y concretar un poco ideas más complejas. Pero a través del dibujo, de todas maneras, y desde chico ahí sí ya comencé como a explorar un poco lo que era la narrativa gráfica, que también es un área muy particular, porque si bien tú puedes desarrollar las betas como narrativas a través de la escritura netamente, como tú representas una historia con imágenes, igual es distinto. Tú muchas veces puedes representar una historia y no necesariamente necesitar textos o diálogos para poder narrarla. Tuve una experiencia muy bonita con eso, el año 2000, ¿qué año fue? 2006 creo que fue. Di un taller de historieta con niños de tercero y cuarto básico. El requisito era que no se preocuparan por cómo dibujaban, porque lo que íbamos a tratar justamente era lo que era la narrativa gráfica. No era un taller de dibujo. Y lo que trabajamos con ellos era cómo poder contar una historia con imágenes. Tenían chicos que dibujaban sus personajes de palitos, hasta chicos que ya tenían conceptos de cómo poder dibujar musculatura. Eran muy diferentes. Sin embargo, todos cumplían muy bien en que fueron aprendiendo cómo poder contar una historia, cómo hilar sucesos de manera coherente y lo lograban. En ese sentido, creo que es primordial, más allá de la escritura, poder tener visualizar un poco cómo poder estructurar distintos elementos para poder contar la historia. Creo que es algo que enriquece mucho al momento de narrar algo. Pero mientras exploren el ámbito que sea y lo logren desarrollar, siempre va a ser una gran ventaja. O sea, si ya está como explorando la escritura, tiene ahí justamente una cancha despejada para poder desarrollar las habilidades de una forma muy, muy rica. Yo creo que es lo que vale la pena incentivar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Yo sé bien que para Salchicómic y para la grieta, yo sé que estos conciertos están Sí. lanzados hace poco, pero ¿hay una proyección con ellos? ¿Un tomo 2? Mira, con Salchicómic es el más reciente, lo publicamos en noviembre de este año, y la grieta en mayo, que tiene un poco más de tiempo. Y actualmente estoy trabajando en un volumen 2 de la grieta. Estoy tratando de que este trabajo se publique dentro de este año, ojalá hasta finales. No quiero dar una fecha fija porque obviamente depende de varias cosas, pero estoy trabajando para que lleguemos a esa fecha. Y en el fondo lo que estoy tratando de hacer con la grieta es expandir un poco el universo, contando una historia nueva, pero que igual está tomada de la mano de lo que es la grieta, de forma tal que si tú no la leíste, pero si llegaste al tomo 2, puedas comprender bien la historia y no tengas como agujeros. Sí te va a causar curiosidades de referencias que voy a hacer respecto a este primer libro, pero si tú tomas el primero, lo vas a tener como un texto complementario que te va a dar otra historia y no va a ser algo así como indispensable la lectura de uno para entender el otro. Terminando este número, sí pretendo retomar algo de Salchicómic como lo que estamos viendo y de ver cómo lo desarrollamos, si lo volvemos a hacer como un segundo volumen de historias cortas o lo tomamos ya como una historia un poquito más extensa, con una trama propia y algo ya más elaborado. Pero sí, la intención es darle un poco más de vuelo a ambas cosas, porque,
han gustado. Hemos encontrado un público con una respuesta muy positiva. Creo que son los proyectos que valen la pena tomarlos y darles más cuerda. Bueno, quiero agradecer a Cristian por una parte, también a ustedes por asistir. Los invitamos a que pasen por el stand también para que conozcan todos los productos que tienen. Nos despedimos con un gran aplauso. Gracias por venir.